Se ha hablado mucho en los últimos meses de inteligencia artificial, lo sé. ChatGPT, Midjourney, OpenAI, DaVinci AI son términos con los que nos han machacado día a día, desde los youtubers, las redes sociales, hasta los informativos de televisión. Hasta ahora nosotros nos habíamos mantenido un poco al margen de esta corriente, pero no porque no confíe en la inteligencia artificial como herramienta de trabajo, pues en la agencia la usamos desde finales del año pasado, sino porque he preferido esperar hasta poder ofrecerte un módulo que verdaderamente funciona bien en PrestaShop. Y es por eso que hoy quiero hablarte de OpenAI Integration, un nuevo módulo para PrestaShop que nos permitirá utilizar todo el potencial de ChatGPT en tareas como la creación de descripciones cortas, descripciones largas, texto para categorías o incluso texto para páginas CMS. Si quieres descubrir cómo funciona este fabuloso módulo, acompáñame que te lo enseño. OpenAI Integration es un módulo creado por Daniel Patilea, CEO de Weblir.com, una famosa web de venta de módulos y add-ons para PrestaShop que te recomiendo totalmente. En la descripción de este vídeo te dejaré un enlace para que puedas comprar el módulo directamente. Si estás pensando en adquirirlo, que sepas que es un enlace de afiliación. Esto significa que a ti te costará exactamente lo mismo y a mí me ayudarás apoyando este canal. Además, el módulo está ahora mismo rebajado de precio a 59,99 euros, cuando su precio normal es de 79,99. Lo primero que debes saber antes de comprar este módulo es que hace uso de la API de OpenAI. Y la mala noticia es que el uso de esta API no es gratuito, pero la buena es que, como vas a poder ver en este vídeo, el consumo es ridículo en comparación con lo que te vas a poder crear y automatizar. Así pues, lo primero que tendremos que hacer será crear nuestra clave de API en OpenAI. Para ello accederemos a nuestra cuenta y entraremos en la acción de View API Keys. A continuación, generaremos una nueva API Key. Es importante que copies esta key y que la almacenes porque una vez que cierres el pop-up ya no vas a poder volver a visualizarlas. La instalación del módulo es súper sencilla, como la de cualquier otro módulo de PrestaShop, bastará con que lo instalemos desde nuestro apartado de gestión de módulos. Al activarlo, veremos un nuevo grupo de opciones en el menú principal de nuestro backoffice, en la parte inferior, llamado Creador de contenido OpenAI. Si desplegamos este nuevo menú, veremos las 5 opciones principales del módulo, que son Creador masivo de contenido, Ajustes del módulo, Ajustes de las tareas cron, logs y estadísticas de uso y registro de cambios. Con la API ya generada volveremos a nuestro módulo, concretamente a la opción Module Settings. Voy a explicarte brevemente las opciones más importantes, pero antes de eso quiero que tengas en cuenta que todas ellas hacen referencia exclusivamente al back office, es decir, a la administración de la tienda. No quiero que te preocupes porque no se verá en la parte frontal. El CTA de la barra superior del administrador lo que hace es colocarnos el logo de OpenAI para que sea accesible desde cualquier lugar de la tienda. El formulario de la página de edición de producto sirve para activar la generación de contenido directamente desde la página del producto. Historial de edición de productos habilita un log que puede servirte para saber cuántas veces has modificado un texto. Es algo así como el historial de revisiones de Elementor. OpenAI API Key es donde tendremos que pegar nuestra clave de OpenAI que acabamos de generar. En el apartado de modelo podemos seleccionar entre cualquiera de los modelos GPT disponibles. Mi recomendación es que uses GPT 3.5 Turbo porque es el que menor coste tiene. El resto de opciones puedes leerlas porque, como verás, tienes una descripción bastante extensa de para lo que sirven. En breve sacaremos en el canal un tutorial sobre ChatGPT donde hablaremos del significado e importancia de ajustes como temperatura, tokens, modelos a utilizar y otra nomenclatura muy interesante para comprender el contexto de funcionamiento de OpenAI. En la parte inferior de la configuración hallaremos uno de los puntos clave de este módulo, las plantillas de prompts. Un prompt es un conjunto de indicaciones, algo así como las instrucciones que le damos a la IA para que nos genere un resultado. Por ejemplo, un prompt muy simple para hacer que ChatGPT sume dos cantidades equivaldría a decirle algo como suma 2 más 2. La IA analizará este prompt y nos dará el resultado, que será 4. Pues bien, el módulo dispone de plantillas que, como verás, cuando lo instales están en inglés y que tendremos que adaptar a nuestra tienda para que nos genere el contenido que queremos obtener, como yo he hecho en esta instalación de ejemplo. Es muy importante que no saltes este paso y que personalices las plantillas de prompts si quieres obtener buenos resultados. Y no te preocupes porque es muy sencillo, lo vamos a ver a continuación. Podemos o bien personalizar las plantillas que ya incorpora el módulo
o bien crear las nuestras propias. Vamos a ver un ejemplo. Como podemos observar aquí, he creado una plantilla para las descripciones cortas de los productos. En primer lugar, tengo el estado, que indica si la plantilla está o no activa, igual que el listado de productos. Luego tenemos el título de la plantilla. Aquí sí que te recomiendo que coloques algo que te indique para qué sirve la plantilla y que te permita identificarla fácilmente, y luego a continuación verás por qué. Por último, tenemos el contenido del prompt, que como puedes ver es una mezcla de texto y de variables. En la parte inferior tienes todas las variables que puedes emplear. La variable será sustituida por el valor del contenido de ese producto cuando le pases el prompt a ChatGPT a la hora de pedirle que genere ese texto. En mi caso, he empleado una única variable, que es la de product name, que cambiará en cada ejecución de ese prompt, pero podrías emplear cualquier otra de las que tienes abajo si las necesitas. Si te estás preguntando algo como ¿cuántas plantillas necesitas?, la respuesta corta sería que tantas como contenido automático quieras generar. Por ejemplo, si quieres automatizar la descripción corta y la descripción larga, lo ideal sería tener 2 plantillas, una para cada. Como verás, yo tengo también una plantilla del título de producto porque podemos pedirle a la IA que reescriba el título de un producto que ya tenemos. Sin embargo, no he obtenido buenos resultados y, salvo contadas excepciones, en mi opinión no es algo muy útil. Con nuestro módulo configurado es hora de conocer cómo podemos generar contenido, y básicamente hay 2 formas de hacerlo, manualmente o de forma masiva. Vamos a comenzar por la generación manual. Para ello, entramos en un producto, por ejemplo este. Fíjate que no tengo descripción corta ni larga, vamos a generar una de ellas. Verás que en la pestaña general de la edición del producto, en la parte inferior, hay un nuevo bloque, que es el que corresponde al módulo de la IA. Todo lo que hemos de hacer es seleccionar el tipo de contenido que queremos crear, por ejemplo la descripción corta, y a continuación seleccionar la plantilla que queremos que emplee el módulo. En este caso voy a escoger la plantilla que tengo creada, que se llama descripción corta. Como ves, el módulo recupera el contenido de la plantilla y lo pone en este recuadro para asegurarnos que la petición es correcta. Ahora haremos clic en el botón enviar y esperaremos unos segundos hasta obtener la respuesta de la IA. Como ves, es bastante rápido. Ahora ya tenemos una descripción corta que podemos someter a una pequeña revisión para asegurarnos de que lo que dice es correcto. A este proceso se le llama curación del contenido y es importante que lo hagas porque a veces la IA nos suelta datos incorrectos. Sobre todo si tus productos son tecnológicos o contienen detalles muy precisos o aspectos muy técnicos, este procedimiento se vuelve, créeme, absolutamente indispensable. Si todo está correcto, podemos guardar los cambios y ya tendremos el contenido agregado a nuestro producto. Ahora vamos a hablar de la generación automática del contenido, que es uno de los puntos fuertes de este módulo. Para ello, acudiremos a la opción Más Content Creator dentro de nuestro módulo. Este proceso está dividido en 2 pasos. En la primera etapa, hemos de identificar los productos sobre los que queremos que el módulo genere contenido. Te aconsejo que primero lo pruebes sobre un grupo pequeño de productos para ver que todo esté bien y luego pases a generar contenido a un mayor número de ellos. Podemos filtrar los productos por múltiples valores como categoría, marca, estado y de referencia, etc. Lo normal sería hacerlo por categoría, pero por ejemplo, si tú das de alta los productos en tu tienda desactivados hasta que les pones el contenido, una buena idea sería indicarle que filtre por productos desactivados, así creará el contenido a todos los productos que estén vacíos. Fíjate que tenemos otra opción interesante que es la de actualización. El sistema nos permite actualizar solo los productos que no han sido ya actualizados previamente con OpenAI, que sí lo han sido o ambos. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes una categoría con 200 productos, de los cuales 180 de ellos ya les has metido contenido con el módulo y quieres que genere descripciones y demás para los otros 20. Podrías seleccionar esta categoría directamente en el árbol principal y luego escoger esta opción de productos que no han sido actualizados con contenidos de OpenAI. De esta forma, el sistema, aunque le has indicado que genere contenido para una categoría de productos donde ya hay muchos que contienen contenido automático, solo generará contenido para los que no lo había hecho anteriormente, es decir, para los 20 restantes. En el siguiente paso, el módulo nos pedirá el tipo de contenido que queremos generar. Dado que el contenido se basa en prompts y estos en plantillas, tendremos que crear tantas tareas como contenidos diferentes necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos generar para estos productos descripción corta y larga, necesitaremos repetir la operación para cada una de las descripciones.
En este paso veremos en la parte superior los productos que ha filtrado, que son sobre los que va a intervenir. También tenemos el campo a actualizar y nos preguntará qué queremos hacer con los datos existentes. Podemos mantener lo que ya haya y agregar al principio o al final el contenido que el módulo genere, mantener los datos y omitir el producto, lo cual no va a consumir créditos de API, o eliminar lo que encuentre y sustituir todo con nuevo contenido. Ojo con esta última opción porque el módulo borrará todo lo que tengas en esos productos y lo sobreescribirá. Por último, tenemos que seleccionar el prompt y de nuevo nos da la opción de ampliarlo con más shortcode si fuese necesario. Una vez terminado, podemos hacer clic en generar contenido y el módulo empezará a trabajar. En este ejemplo, vamos a crear contenido automáticamente para 15 productos. Te pondré el vídeo con un cronómetro a cámara rápida para que veas el tiempo real que tarda en generarlo todo. Como ves, no ha sido mucho lo que ha tardado en generar el contenido. Si ahora vamos a nuestros productos y abrimos uno de ellos, por ejemplo este, esto es lo que el módulo ha generado. Como ves, no está nada mal. El módulo también permite crear contenido de forma automática a través de tareas cron. Para ello, necesitarás conocer cómo crear una tarea cron en tu hosting, aunque la configuración del módulo es extremadamente sencilla. En primer lugar, hemos de activar la función cron desde este selector. Ahora seleccionaremos cuál es el campo que queremos generar, el tipo de producto, si está pendiente de generar por OpenAI o solo los que estén vacíos, seleccionar las categorías, que también puedes dejarlo en blanco para que seleccione todos los productos de la tienda, por ejemplo, el idioma, el número de productos a actualizar en cada tarea, la plantilla de prompt a usar y el intervalo de tiempo en el que vas a ejecutar el cron, aunque esto último también lo puedes definir cuando crees la tarea en el servidor. Deberás tener en cuenta que si tienes un gran número de productos, convendría no pasarte en la cantidad de productos a generar en cada ejecución del cron, con el objetivo de no saturar tu hosting y de impedir un posible error 404. Por último, tendrías que copiar la URL de generación del cron y pegarla en el gestor de tareas programadas de tu hosting. Esto hará que con la frecuencia que le indiques el sistema, ejecutará un comando y creará el contenido seleccionado. Como ves, se trata de una herramienta muy poderosa que puede ayudarnos muchísimo en la automatización del contenido de nuestra tienda online. Seguro que te estarás preguntando sobre los costes que tiene el uso de esta herramienta, pues como te dije al principio, hace uso de la API de OpenAI y no es gratuita. Pues bien, esperad unos minutos porque la información de OpenAI no va en tiempo real. Así que vamos a nuestra cuenta de OpenAI a ver cuánto hemos gastado. Como ves, el importe que hemos gastado es ridículo, es unos pocos céntimos, vamos, una miseria en comparación con lo que tendríamos que pagarle a un copywriter para generar este contenido de forma manual. Y no solo es el factor dinero, el tiempo también es importante, pues con esta herramienta podemos generar contenido de una forma súper rápida. Espero que este vídeo te haya gustado y que te ayude en tu día a día con tu tienda online PrestaShop. Si es así, por favor, te voy a pedir una manita arriba, un like y que te suscribas a nuestro canal. Todas las semanas subimos contenido nuevo e interesante sobre PrestaShop. Un saludo.